Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Bienvenidas a Conexión Getafe, nuestro quinto programa. Quizá a estas horas que estás viendo el programa, a lo mejor has tenido un día que no has parado, a lo mejor ahora tienes que bañar a tu hijo o a tu hija. Quizá mañana te tengas que levantar a las 6 de la mañana porque tengas que coger un largo camino hasta el puesto de trabajo. Quizá tengas que dejar a tu hijo o tu hija en una escuela infantil y quizá te dé por pensar cómo son las condiciones de las trabajadoras que atienden a tu hijo mientras estás trabajando. Sobre eso vamos a hablar. Hoy han venido a Conexión Getafe Pepa, Ana. Muy buenas, bienvenidas. Pepa y Ana son maestras en la escuela Mafalda, Sí. en la escuela infantil Mafalda, que está en sector 3. Y nos van a hablar un poco de cómo son las condiciones o cuál es exactamente la razón por la que están, porque no es tan idílico ni va todo tan bien como parece, ¿no? Efectivamente. Contadme un poco cuál es la situación de las escuelas infantiles, por lo menos aquí en Getafe. Las condiciones de las escuelas infantiles desde hace años venimos sufriendo, digamos, siempre amenazas con que van a quitar el 3-6, la etapa, porque nosotros tenemos la peculiaridad que somos escuelas 0-6. Y afortunadamente se nos contrata como maestras, que eso es algo muy bueno, porque aporta calidad al servicio y entendemos que son modelos educativos que abordan bastante mejor las necesidades de estos niños. No rompen la etapa, como cuando pasan al colegio, al 3-6, que allí se primarizan bastante. Entonces, somos un modelo, digamos, a extinguir, con esa amenaza siempre de que nos quieren quitar el 3-6, de que si la Comunidad de Madrid, por supuesto, el PP es partidario de quitarlo, de privatizar el 0-3, pero parece como que el PSOE, bueno, pues también, o este ayuntamiento, a veces, por no decir siempre, porque ya llevamos años con este tema, no nos trata como trabajadoras como debiera. Estamos inmersos en unos procesos en los que hay una inestabilidad laboral absoluta, con un fraude de ley monumental, en el que hay servicios como las casitas de niños, que es otro modelo distinto al 0-6, en el que el 100% de las trabajadoras que llevan antes del 2000 funcionando este servicio están de interinas, en fraude de ley. Esto pues está suponiendo mucha dificultad en los equipos educativos y está generando pues un trabajo inmenso por parte de las trabajadoras, que lo hacemos con mucha ilusión, nuestro trabajo, que nos gusta nuestro trabajo, que queremos hacerlo lo mejor que podemos, pero evidentemente también exigimos respeto y exigimos unos mínimos de empatía y de, digamos, que quieran a este servicio como se merece, cuidando a sus trabajadoras y valorando lo que hacen. ¿Por qué pensamos que no nos valoran y no están haciendo las cosas bien? Porque llevamos mucho tiempo viendo que no se contrata en tiempo y forma a los trabajadores, cuando trabajadoras que a lo mejor tienen una baja maternal y no se sustituye en 2 meses o en 3 meses, o se produce una jubilación y no se hace una contratación inmediata, y siempre estamos coleando con que los procesos selectivos de contratación, además de que no se hacen en tiempo, son poco transparentes y generan muchos conflictos de intereses entre las trabajadoras. Y eso es una pena y en fin, no nos queda otra que denunciarlo, como no puede ser de otra manera. Nos genera pues este último episodio, que ha sido gravísimo, y es que han hecho una oferta, una OPE, justo cuando ya estaba saliendo la normativa europea diciendo que el fraude de ley se combate no haciendo OPE abierta, sino por concurso de méritos. Somos el único colectivo de escuelas infantiles que ha salido a OPE.
y el resto de trabajadoras en fraude de ley y trabajadores de este ayuntamiento lo van a hacer por concurso de méritos. ¿Cuándo fue la última vez que hubo un proceso de selección? Está esta OPE, que fue en el año, pues estábamos saliendo de la pandemia, en el año 2020, lo que pasa que se hizo, o sea, se llevó a tribunales, se impugnó esa OPE, y entonces esta oposición se impugnó, el juez lo valoró y tomó medidas cautelares por primera vez, yo creo que hemos creado historia aquí. El juez dio la razón a las trabajadoras y tomó medidas cautelares paralizando la oposición. Pero ¿qué sucede? Que esta oposición ya había llegado casi a término. ¿Qué pasa? Que las personas que se presentaron a esa oposición y aprobaron, pues ahora están en conflicto de intereses, evidentemente, y yo entiendo perfectamente. Entonces, se ha generado una situación tremenda. Ahora mismo esta oposición está parada. Las personas que supuestamente, y digo supuestamente porque el proceso no se pudo terminar, han recurrido, entonces estamos metidos, aquí se judicializa todo, porque aquí el ayuntamiento al final tenemos que judicializar, porque es que no, todo tiene que pasar por la vía jurídica, porque si no, pues te aguantas, ¿no? Entonces, bueno, en este caso se ha paralizado, creando un nuevo conflicto de intereses gravísimo. No sabemos cómo se va a resolver porque eso está en los tribunales, pero mientras tanto nosotras tenemos que seguir sacando adelante con nuestro cariño, nuestro amor a la profesión, nuestra dedicación y nuestra absoluta profesionalidad el trabajo en las escuelas infantiles, con unos equipos que están muy dañados ahora mismo por todos estos procesos. Te hablo de personas que llevan pues 20 años en este ayuntamiento, ya con 60 años, que a lo mejor suspendieron en ese momento o que no se pudieron ni presentar, como el caso de Fonsi, y la menciono porque es una compañera que en ese momento tenía a su padre que se estaba muriendo, su madre con Alzheimer, con unas cargas familiares que no te permiten meterte ni siquiera en pensar que te vas a preparar una oposición. Entonces, pero hombre, lleva muchos años en fraude de ley esa persona. Entonces, no puede ser que suspendes el examen, hasta luego, Maripili. No, nos negamos. ¿Qué pasa? Que no de golpecitos. Que no de golpes, perdón. Y bueno, hubo una intervención, como comento, en el pleno de Mónica, en la que comentaba la situación que siguen viviendo. La proposición era pues que resuelvan este conflicto, y entendiendo que hay un conflicto de intereses, pero que ellas no son, nosotras, las trabajadoras, no lo hemos provocado, lo ha provocado su cabezonería de sacar la oposición, porque fue una cabezonería absoluta, que llegamos a sospechar, estos son sospechas, que es porque es que otra cosa ya no nos cabe en la cabeza, porque nosotras en su día sí que fuimos muy rigurosas y muy serias en cuanto a que queríamos que las sustituciones de las trabajadoras de larga duración se cubrieran en tiempo y forma, porque es que ese trabajo, si no, va a nuestras espaldas y en la calidad del servicio. Eso lo tienen que entender. Si nosotros no peleamos por un aumento de salario, no, peleamos por una calidad en el empleo, porque seamos tratadas como merecemos y para que el servicio salga como merece y sea de calidad. Y entonces, en aquel momento, como no había manera de que sustituyeran en tiempo y forma, pues dijimos, pues nosotros vamos a aplicar un protocolo. Si no se sustituye en tiempo y forma, vamos a ir aplicando unas medidas de hablar con los partidos políticos, de ver cómo se resuelve, y si no se resuelve, ir a la huelga. Si en un mes esa persona no está sustituida, iremos a la huelga, porque ya está bien, porque llevamos años y años padeciendo esto. Fuimos a la huelga, un año fuimos a la huelga, justo antes de pandemia, pues un poco antes de que... Y les sentó a cuerno quemado que hablásemos con otros partidos políticos, que fuésemos a la huelga. Fuimos solo la Escuela Infantil Mafalda, porque bueno, así lo decidimos, porque como en otras escuelas no estaban sufriendo esa falta de personal. Y pensamos, mucha gente dice, es que claro, es que como hicisteis huelga os tienen en filas. Sí.
pensamos, a ver, yo no, eso no lo puedo demostrar, pero está claro que por qué se hace una OPE libre a estas trabajadoras y no al resto, que están en el mismo fraude de ley. En fin, es un poco sospechoso. Sí. Entonces estamos, insisto, arrastrando una precariedad en la temporalidad del empleo muy alto, altísimo. Y decir que a día de hoy es verdad que van contratando de manera no muy regular, porque tiran de otros servicios, en fin, pero parcheando, digamos, las faltas de personal. Pero que es que lo que tienen que hacer es solucionar la temporalidad de una puñetera vez. Y solucionarlo siendo justos. Y no haciendo más daño a las víctimas que han sufrido ese fraude de ley. Esa es nuestra visión y es lo que le queremos plantear a esta señora alcaldesa, que habla de que solo va a cubrir las necesidades, porque, no sé, da a entender como que es que nosotras queremos que se sobredimensione o que es que, no sé qué pretende decir cuando dice solo las necesidades. Es que lo que estamos hablando es de las necesidades y sobre todo de que ustedes, y la nombro a ella porque ella se erigió en primera persona, han creado este conflicto de intereses tan grave y tan gordo que estamos inmersas ahora mismo en este proceso, del cual no se habla nada en la plataforma en defensa de la escuela pública. ¿Por qué creéis que no se habla nada? Pues porque en este colectivo está bastante metido el PSOE y bueno, y otros colectivos. Pero claro, yo tampoco, es verdad que yo alguna vez he dicho algo, pero no me siento acogida en ese sentido. Es como que, bueno, ya están aquí las de infantil, ¿no? O sea, me siento un poco, o nos sentimos un poco las que estamos allí, como que no es un territorio amable para estar. Como no fue amable, que ahí yo sí que defendí a tope y estuve porque creo que tenía que estar, cuando tuvimos que defender el que la escuela infantil Arcoiris de Buenavista no se podía privatizar de ninguna de las maneras y se privatizó y ahí estuve yo a muerte y bueno, mucha gente de esa plataforma no lo veía tan mal. O decía, bueno, es que la responsabilidad, se quitaba la responsabilidad y la ponía en la Comunidad de Madrid. Y decía, no, pero es que esto es municipal, aquí la responsabilidad la tiene el municipio. Bueno, pues fue duro ese debate porque yo me di cuenta que hay profesionales de la educación de otras etapas que no empatizan tanto con nuestra etapa, porque yo decía, si esto pasase en un instituto y se externalizara un instituto, de esta manera, ¿estaríais de acuerdo? Justo quería preguntaros sobre el modelo 0636, que para quien no lo conozca es... Perdón por los golpes. Para quien no lo conozca es el modelo, bueno, se refiere a la edad de los niños y las niñas, porque tiene bastantes particularidades, ¿verdad? Este modelo. Para empezar, que no es obligatorio. No es obligatorio. Habla tú. Que ya a mí ya se me seca la... Que tú lo haces muy bien. Que no, habla tú. No, cuéntanos, Ana. Bueno, pues el modelo de educación 06 no es obligatorio. Entonces, lo que pasa es que está un poco tapado. Está un poquito... Esto no se ve tan claro porque el 3.6 sí que se garantiza en la escuela pública, en los colegios. Entonces sí que es verdad que la gente se piensa que el 3.6 ya sí es obligatorio. Entonces se quita valor al 0.3, que es lo menos conocido de la gente y pues que eso como que no tiene tampoco mucho recorrido y que no tiene, y nosotros consideramos que es muy importante. De hecho, igual de importante o más que el 3.6 para los niños de esta edad. Es fundamental el 0.6, es donde se desarrollan todas sus capacidades y para luego su vida posterior de adultos. Entonces es ahí donde
la gente no lo ve, no lo... Y la categoría, a ver, el tema del 3-6 es muy desconocido. La gente se piensa que el 3-6 es obligatorio porque sí que ahora se garantiza el derecho en las escuelas públicas y se ha metido en los coles, pero el 0-3 no se garantiza el derecho en la escuela pública, eso no está garantizado. Y además se pretende privatizar claramente el 0-3. Además, en la ley se establece que la categoría del 0-3 es de educadora, que es inferior. Con lo cual hay una distinción ya clara e intencionada, como que, bueno, total para el 0-3, ¿verdad? Dicho esto, las educadoras son profesionales como la Copa de un Pino, que tienen una formación muy potente porque es un ciclo superior, y que tienen una formación, diría yo, más rigurosa que magisterio. O sea, que las de educación infantil de mucho magisterio. Más comprometida, más práctica. Pero esto, desgraciadamente, conlleva a que son profesionales peor tratadas y con menos salario, por supuesto. Decir que es una profesión absolutamente feminizada, el 0-6, y en el que también quizá tiene la peculiaridad que trabajamos lo que llamamos la crianza, ¿no? Trabajamos sobre la crianza y eso conlleva a veces muchos conflictos privados, ¿no? Digamos que entra dentro de lo privado, y al querer privatizar además el 0-3, pues es como más, no, yo soy de cliente, yo traigo aquí a mi hijo porque yo así lo deseo y tú le pones colonias si así lo deseo o tú haces... Y nada más lejos de la realidad es la etapa 0-6. Nosotras somos auténticas profesionales, digo auténticas porque parece que algunos no nos toman en serio, en la que el 0-3 es crucial, donde se detectan muchas patologías que un pediatra no va a detectar nunca. Por eso se llama de atención temprana. Tenemos equipos de atención temprana, afortunadamente, que junto con nosotras tratamos y estimulamos, llegamos en momentos vitales que si se llega después, pues ya es un tiempo perdido. Entonces, y desarrollamos unos modelos educativos muy importantes, trabajando codo con las familias, por supuesto, porque las familias tienen mucho que decir y somos escuelas de puertas abiertas porque entendemos que las familias, pero que debería ser también en los colegios de primaria y en los institutos, porque son servicios públicos donde las familias tienen que tener su espacio y son una pata más de lo educativo. Lo que pasa que es verdad que eso cuesta. Cuestan en los modelos educativos de este Estado, cuesta bastante introducir la participación de las familias. Nuestros modelos 0-6, por lo menos en nuestras escuelas, son modelos de puertas abiertas con todo lo que conlleva eso, que a veces, pues bueno, pues conlleva a veces conflictividad, a veces también, porque a veces se traspasa los límites, pero bueno, hay que jugar con eso y la vida pasa por ahí. Y en etapas tempranas es crucial que las familias estén porque el niño no tiene capacidad de dar información, se está creando, es que se está formando en ese momento. Entonces, el que las familias confíen en nosotras, sepan la profesionalidad que tenemos y, por supuesto, que entiendan que nosotras vamos a defender el derecho del niño sobre las necesidades de los adultos, de los padres, porque siempre con flexibilidad. Me refiero, porque es verdad que a veces la necesidad del niño también es que el padre pueda llevar a cabo esa necesidad, ¿no? Pueda cubrirla. Pero tienen que entender que nosotras no estamos para cubrir que es que yo quiero hacer no sé qué y me quiero ir y quiero que el niño esté puesto a tal hora porque a mí me viene bien. No, nosotras estamos para trabajar por y para el niño y para el derecho del niño. Y el niño necesita unos horarios, unos tiempos en el que somos los adultos que nos tenemos que adaptar a eso. Y las empresas tienen que articular sus medidas también de conciliación. No los niños son los que tienen que conciliar. Y los padres tienen que, y las madres se tienen que concienciar en eso.
que, los golpes, se tienen que concienciar en que no pasa porque las escuelas, o en algunos casos guarderías, porque sí que hay mucha privada guardería, pasen porque estén desde las 6:30 o 7 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Eso es una barbaridad para los niños. No son modelos educativos adecuados ni que cubran las necesidades de los niños, cubren las necesidades de determinados trabajos o de determinadas familias que entienden así la educación, entre comillas, de los niños. Entonces, tenemos esa singularidad de que se confunde a veces mucho este tema de servicio, de servilismo, por así decirlo, con poco respeto, por cierto, hacia las necesidades de los niños y las niñas. Además también lo que comentábamos antes de la entrevista, que luego también hay que confrontar con la estrategia de desmantelamiento. Tú antes decías que cuesta mucho dinero mantener esto y a su vez me recordabas antes de la entrevista que Esperanza Aguirre dijo que no quería que el modelo era de 0,6. 0,3, no quería que le costara un duro. En los años que lleváis trabajando, intuyo que la cosa ha ido a peor. En bastante. Subidas de ratios, Bastante. Yo empecé en educación de adultos, pero luego me pasé a infantil y llevo como 27 años en educación infantil y realmente el aumento de ratio ha sido espectacular. En 2008 fue el punto de inflexión, que salimos a la calle a pelear muchísimo, a pesar de los sindicatos. Y digo a pesar de los sindicatos porque, como siempre, parece que no estamos dentro de la educación. Pero bueno, al final se unieron porque quizá por eso nos unimos más, tenemos más conciencia y somos muy guerreras. Realmente somos súper guerreras. Antes de la marea verde estaban las camisetas negras que fuimos nosotras por el decreto de 2008, que era un perchero de Tonucci, de un pedagogo muy importante italiano, con niños colgados que poníamos no guardamos, educamos, en contra de los decretos de 2008, que lo que hicieron fue subir muchísimo las ratios y romper el marco, romper los espacios. Romper los espacios me refiero a si había unas exigencias que una escuela infantil tenía que tener no sé cuántas medidas para que fuese adecuada para llevar a cabo la educación. Esperanza Aguirre lo que dijo, no, esto, bueno, cualquier sitio vale. ¿Para qué? Para que la privada entrara a saco y que fuese rentable. Porque claro, si no, no es rentable. Si no aumentas ratios y no exiges que haya un mínimo en los espacios, pues la privada a tope guay. Entonces Esperanza Aguirre lo tuvo clarísimo. Y por eso el modelo de las escuelas 0,6, que no rompen la etapa, ¿qué etapa está rota? Ninguna. Excepto el 0,6, que es una etapa que se rompe el ciclo. ¿Por qué? Porque el 0,3 es privatizable 100%. Lo quieren privatizar a toda costa. ¿Qué pasa? Que si son 0,6 no se puede privatizar. Porque el 3,6 ya está en los colegios, ya está integrado. Entonces, ahí tenemos, bueno, la degradación ha sido enorme y además todas las escuelas, nosotras resistimos, porque la palabra es resistir, con peleas, salir a la calle, porque siempre nos amenazas de que nos van a quitar, hemos tenido que salir a la calle. Por supuesto, no se ha creado ninguna nueva escuela de estas características porque son a extinguir, o ellos quieren hacerlas extinguir. Y, en cambio, han proliferado como champiñones las escuelas con dinero público externalizadas al mejor postor, Florentino Pérez, Kiko. Aquí en Getafe, desgraciadamente, hace muy poquito tiempo, por primera vez, y ya es un precedente gravísimo, en mi opinión, gravísimo, se construyó una escuela infantil que no se dijo que iba a ser municipal, 0,6, bueno, se prometió el oro y el moro, y finalmente ha acabado siendo concedida a el mejor postor por un concurso de estos, bueno, pues como hacen las concesiones y se externalizan estas cosas, pues ha ido a manos de Florentino Pérez, efectivamente, al Grupo Koala, y un edificio pagado con el dinero de los contribuyentes de Getafe está en manos de este señor.
que no sé si entenderá algo de educación, pero desde luego que gana dinero, vaya. Y quería preguntaros, y ya por ir terminando, de la misma manera que habéis ido viviendo a lo largo de años de actividad, esa degradación, a su vez, ¿qué respuestas habéis encontrado en la calle? Porque sí que es cierto que del 2008 para adelante, especialmente 2011-2012, hubo una eclosión de muchos movimientos ciudadanos. ¿Esa respuesta ha ido en aumento? ¿Ha ido disminuyendo? ¿Cómo es lo que os habéis encontrado? La lucha hablo en concreto de infantil, porque sí que hubo la marea verde. Después de las camisetas negras vino la marea verde, que yo soy ciudadana y tengo hijos, y mis hijos han estado en la escuela pública, y por supuesto yo voy a defender la escuela pública en todos los tramos educativos allá donde esté. Entonces hubo mucha pelea, mucha lucha porque no se fuese tanto dinero a la concertada, se cuidase la pública, pero el tema de infantil se diluyó. Se diluyó pues porque es verdad que somos una etapa poco entendida, en mi opinión, y poco valorada, también por los compañeros de la profesión. Sí. Y yo voy a hablar de igual a un maestro de primaria y a un profesor de secundaria, porque entiendo que tenemos la misma importancia en la etapa educativa allá donde estemos. Entonces, pero una vez más, yo creo que el 0,6 a nivel social, además, a nivel cultural, no está nada asociado a lo educativo, o sea, no se le tiene muy en consideración. Es verdad que sí que existe una gente, pero quizás minoritaria, que lo valora mucho, que lo cuida mucho. De hecho, nosotros tenemos familias que no lo dicen. Hemos tenido padres que son profesores de instituto y nos dicen: madre mía, si es que hacéis una labor espléndida, si es que esto es la mejor etapa. En fin, que hay de todo, pero en la mayoría y en el imaginario cultural todavía estamos, y de hecho, ¿cuánto sindicalista, cuánto profesional de la educación sigue llamando guarderías? A todas horas y en todo momento. Y parece una tontería el lenguaje, pero el lenguaje para nosotros es muy importante, porque guardar no es educar. Es que nosotras no guardamos, educamos. Y educamos cuidando, por supuesto. Estoy orgullosísima en que nuestra educación es de cuidados. Y cuidar no es algo inferior, algo que haya que denostar, como que ya, como no es dar el inglés, ¿verdad? Sí, no. Un sesgo como de clase y también de género, probablemente. Y de género. Pues sí, muy orgullosas de educar cuidando, porque la educación tiene que ser cuidando. Si no se cuida, no es educación. Yo eso, lo digo aquí, pero lo digo para la etapa de primaria y para la etapa de secundaria. No hay educación si no hay cuidado, porque sin cuidados, ¿qué queda de la educación si no hay un cuidado hacia nuestros futuros adultos, hacia nuestros niños, hacia nuestros adolescentes? Si no se cuidan, ¿qué educación estamos dando? Sobre todo en esa etapa que puedes encontrarte con un montón de cosas que si no las detectas a tiempo, luego es más difícil. Además, es que la enseñanza es un proceso global en el que jugar, explorar, experimentar, cuidarnos, amarnos, querernos, escucharnos, todo eso es la educación. Entonces, a mí, cuando hay también personas que por querer cuidarnos, entre comillas, nos dicen: bueno, hay que ver lo educativo, y no entienden que lo educativo es cuidar, y nos quieren como tapar que la comida no es educativa. ¿Cómo que no? Pero ¿cómo no va a ser educativa la comida? ¿O cómo no va a ser educativa limpiar a un niño, quitarle un pañal, que aprenda a quitarse, a valerse por sí mismo? Toda la autonomía. Pues es que eso es cuidar. ¿Qué sucede? Pues que en los colegios, cuando entran los niños del 3-6, pues hay malos entendidos en cuanto que es que hay profesores o maestras, y digo maestras porque somos mayoría maestras en el 3-6 también, no entienden que a lo mejor sea educativo que un niño se haga pis y le digas: bueno, pues ¿cómo se soluciona? Pues yendo a por ropa, cambiándonos.
no entienden que eso sea educativo. Y yo ahí, afortunadamente, curricularmente sí que nos dan la razón. Digo, ¿y qué es educativo? ¿Rellenar una ficha y pintar una braga para desarrollar la autonomía? No será más educativo. El cuidado real y no llamar a los padres para que vengan porque se ha hecho pis el niño, que eso es una pelea también que hay que hacer en los coles. Que yo he estado en consejos escolares cuando mis hijos han estado en los coles, muy, muy duro, pues porque se entiende mal la educación infantil. ¿Qué tal es la relación con los padres? Pues, ¿cómo decirte? Creemos que es fundamental, esencial, absolutamente esencial, porque si no entendemos qué pasa en las familias, no vamos a entender. La mochilita que lleva ese niño la lleva de casa. Entonces, para entender a un niño que no se sabe explicar y que hace determinados comportamientos, pues tenemos que partir de dónde viene. Entonces, las familias son un pilar importantísimo. ¿Eso qué conlleva? Pues que tenemos que ser muy profesionales ahí y hacer un trabajo arduo con las familias, claro que sí. Que a veces despotricamos porque decimos, madre mía, es que esta familia, ¿qué tal? Pero tenemos que trabajar con ellas de manera conjunta para que ellas nos entiendan y darnos a entender nosotros. Trabajar desde lo común, no desde el conflicto. Que a veces en los colegios se trabaja mucho desde el conflicto con las familias. Es una comunicación diaria, no es como en los colegios que apenas ves al profesor o a la maestra, o si tienes que hablar con ellos es a través de una tutoría y todo muy burocratizado. Aquí es como tenemos escuelas de puertas abiertas, entran todos los días los padres a la clase a entregarlo, a dejarlos y a recogerlos. Entonces, tenemos una comunicación muy fluida y a diario. Entonces, son como mini tutorías que llamamos nosotros constantes. Entonces, en cualquier momento, ese intercambio de información se da. Y a los padres esto les da una seguridad, bueno, a los padres y a nosotros nos da una seguridad y una tranquilidad que necesitamos ambas partes, pues para poder empezar el camino con el niño. O sea, somos ahí como sus piernas, como si fuésemos las dos piernas, una pierna la familia y otra la escuela. Entonces es fundamental la relación con las familias. Pues yo creo que ya podemos ir terminando, ¿verdad? Pepa, Ana, muchísimas gracias por todo lo que nos habéis contado, que es muy interesante y tiene mucha chicha. Yo había muchísimas cosas que desconocía y os lo agradezco. Y nada, muchas gracias por el trabajo que hacéis. Os diría mucha fuerza, aunque sé que os sobra, pero mucha fuerza igualmente. A mí ya me falta, pero bueno. Pues también que vayan empujando, quienes vayan viniendo, que también tiene lo suyo. Otra cosa que quiero decir, que no puede ser que las maestras de infantil se jubilen a edades tan tarde, de 65 años. Eso es inviable. Entonces yo creo, en mi humilde opinión, que o se les cambia de puesto de trabajo o es inviable, porque es un trabajo de mucha intensidad y muy físico. Estás continuamente moviéndote. Y la cabeza, porque el 3-6, aunque no tienes que coger andando el niño, pero los niños son torbellinos, ¿no? Entonces, por favor, un poquito de cuidarnos. Va tocando, la verdad es que yo creo que es el mejor mensaje que podemos dejar, un poquito de cuidarnos, por favor, que además es una cosa que muchas veces se pierde. Pepa, Ana, muchísimas gracias por venir, disculpar problemas técnicos, empezar tarde y demás, habéis tenido una paciencia infinita, son las 2 menos 10, o sea, muchísimas gracias por tanta paciencia y aquí tenéis vuestro espacio, vuestra casa, muchísimas gracias. Gracias. Y cortamos ya sí, bueno, hacemos una pequeña pausa para luego hacer pero no la cortes. No. Esto luego lo editamos, ¿o no? ¿Quién sabe?
o podemos ir despidiendo ya el programa. ¿Qué tenemos este mes? Pues ya lo veréis, porque todavía no tenemos nada cerrado. Así que este mes en el Soviet vamos a hablar muchísimo sobre antifascismo, porque noviembre viene calentito, así que vamos a ir calentando octubre. Así que ya os iremos informando de todas las cosas que haremos en nuestras redes. Y yo creo que ya no me dejo nada, que os suscribáis a nuestros Twitter, nuestros YouTube, nuestras cosas. Y que aquí en el Soviet de Getafe, calle Depósitos 16, tenéis vuestra casa. Sed felices si el capital os lo permite. Hasta la semana que viene. Ahora. Then